máximo. ¿O no? Ok, está bien. Muy bien, resucitó. Y nosotros, ese es el tema, o ese es el nombre, o ese es el título que yo le he puesto al tema que te vamos a compartir en esta mañana, que tiene mucho que ver y que tiene todo que ver con Santa Cena, que tiene todo que ver con que el apóstol Pablo hablaba con respecto a este tema de que nosotros debiéramos de examinarnos primero a nosotros mismos. Porque cuando uno escucha en toda esta semana, es muy interesante escuchar algunas noticias dolorosas, la mayoría, demasiados muertos, demasiados hermanos, se murieron más que los que están peleando en el frente en Irak. Se murieron más aquí, y dice uno, y allá están en guerra y aquí se murieron nada más porque unos se mataron, otros los atropellaron, otros. Qué terrible, hermanos. Qué terrible. Duplicamos lo que pasó en el 2014, hermano. Y entonces uno dice, Señor Jesús, ¿qué es esto? ¿Qué es esta agresividad? Y de verdad, es una agresividad, hermanos, al volante. Ojalá que los que manejemos aquí sigamos haciéndolo con tanta prudencia y repartiendo cátedra. Pero uno escucha también otros factores, ¿verdad? Como el tema de los famosos temblores. Pensé en Ceci, en Ruth y en la familia de la gente de allá por Pérez Celedón, que parece que por ahí los movieron y bien movidos, ¿verdad? 2 seguiditos estuvieron por ahí, ¿verdad? Dios, que es bueno y fiel, ¿verdad? Yo no les tengo miedo, es terror, no, mentira. Pero sí, no sentí ni uno solo, ni uno solo, ¿verdad? Sí, tampoco. Yo ocupando ahí, pobre Ceci, seguro pegando gritos, no, Ruth detrás agarrándola, todo una escena, sí. Pero todo esto que acontece, y entonces uno oye a la gente con criterios diciendo, bueno, sí, es porque es Semana Santa y porque en Semana Santa tiembla, ¿verdad? Entonces, uno dice, qué impresionante también poder ver el llamado que se está haciendo. Y cuando uno empieza a ver todo esto, uno dice, Señor, de verdad, ¿hasta dónde nosotros vamos a llegar? Nosotros como seres humanos, hermanos, somos muy, ¿cómo lo pongo? Es que somos muy susceptibles, es que nosotros somos muy frágiles, demasiado frágiles. Y cualquier cosa nos destruye, y cualquier cosa destruye un hogar, y cualquier cosa destruye una familia, ¿verdad? Entonces cuando uno ve, y no es que la gente grande tiene que morirse y los jóvenes no, pero uno ve noticias, ¿verdad? Una muchachita que iba en el carro y otro muchachito que venía imprudentemente y le da el carro y la muchachita de 17 años muere, 17 años. Entonces uno se pone a pensar, dice uno, Señor Jesús, y le encuentran droga al muchacho y le encuentran. Es decir, uno dice, ¿qué es esta imprudencia? ¿Qué es esto que está aconteciendo? ¿Verdad? Tenemos que orar por nuestros jóvenes, tenemos que orar por esta Costa Rica, que de verdad, hermanos, es muy ruda, es muy fuerte. Uno encuentra por la frontera cómo una persona fue decapitada, a los otros le cortaron las manos, ¿verdad? Es decir, estamos llegando a grados muy fuertes. Entonces, la única forma de que nuestra fragilidad realmente se vea confortada, que se vea afirmada, tiene que estar en medio del mensaje de la palabra, en medio del estudio serio de las Escrituras, en medio de la devoción a Dios, de la contemplación de Cristo. Nuestra fortaleza y nuestra roca tiene que ser Él, hermanos. Cuando abrimos el tema de resucitó y nosotros, estoy usando un texto cuando el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 11 y en el verso 31 y 32, que aparece aquí en la pantalla. Ay, me comió un uno ahí, yo. Dice ahí la escritura, sí, pues nos examinamos o nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos juzgados? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo.
Primera de Corintios 11, 31 y 32. Oigan al apóstol Pablo, hermanos. El apóstol empieza diciendo, y este tema en 1 Corintios 11, 30 y todo el capítulo 11 y la mayoría del capítulo 11 tiene que ver con temas de resurrección, tiene que ver con temas de Santa Cena, tiene que ver con el tema en el cual el apóstol nos invita a nosotros, hermanos, a que si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos. Qué gran reto, hermanos, qué gran reto para nosotros es, de verdad, y para la iglesia primera, posiblemente a los corintios, él les decía, examínense ustedes. Ustedes pueden examinarse, porque si nosotros no seríamos juzgados si nosotros nos encontramos primero juzgándonos a nosotros mismos. Y cuando uno piensa en juzgarse a uno, creo que ese examen de conciencia, es el examen que uno hace delante de Dios, es el examen que uno hace delante del núcleo familiar, es el examen que uno hace delante de la sociedad, en mi comportamiento, en mi forma, en mis palabras, en mis formas de caminar, en mis formas de ser, en mis formas de hablar, en mis formas de conducirme en medio de la vida. A nivel natural, yo debo de examinarme para no, dice el apóstol Pablo, para que no sean juzgados ustedes, para que no sean juzgados. Porque si nosotros, dice, somos juzgados o castigados por el Señor, no vamos a ser condenados por el mundo. El mundo nos está condenando. Y el mundo nos condena porque en nosotros de verdad se ve algo distinto. Yo sí creo eso. Si hay alguien que dice que es cristiano y vive su cristiandad, por eso es que el mundo viene enfático a decir, pero es que usted es cristiano. Es que usted no lo puede hacer. Es interesante, hermanos, la forma en que el mundo mira esto y nos juzga. Cualquiera puede mentir, pero un cristiano no. Cualquiera puede hacer un adelantamiento en falso en carretera, pero un cristiano no. Es decir, el mundo siempre está en esa expectativa. Y yo creo que este tema del mundo, y el apóstol lo toca, dice, para no ser condenados con el mundo. Es decir, si yo dejo que el juicio de Dios empiece conmigo, y el juicio de Dios empieza conmigo cuando yo me decido y yo tomo la decisión de juzgarme. ¿Quién soy yo, Señor, delante de ti? ¿Cómo me conduzco yo delante de tu presencia? ¿Cómo soy yo, Señor? ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Que de tal manera yo pueda delante de Dios aparecer desnudo, aparecer íntegro, aparecer claro, y que entonces Dios venga y me diga, usted tiene que cambiar esto, usted debe hacerlo. ¿Saben, hermanos, por qué este texto aparece de esta forma puesto? Porque Dios no está todavía juzgándonos. Y entonces el apóstol Pablo, porque vendrá el día del juicio, dice la Escritura, pero Pablo dice, examínese, 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 examínese. Mientras llega los justos juicios de Dios, mientras el juicio de Dios llega, examínese, porque si no, usted no se examina, usted pudiera pasar de lado, pasar muy liviana algunas situaciones, hermanos. Y yo creo que esa es una de las grandes trampas que tenemos en este tiempo. La liviandad con que nosotros nos examinamos a veces, los que nos queremos examinar, o muchas veces la forma en que nosotros pensamos que no todo está tan mal, que la cosa sí va caminando, que eso no es no es tan mal como usted lo mira. Nosotros tenemos que tener nuestro espejo, y el espejo es la Escritura. El espejo de nosotros es la palabra. El espejo, el apóstol le está hablando a ellos con respecto a que se examinen a través de las Escrituras. No porque hacia mí mismo, porque yo me pudiera condenar a mí mismo. Pero sobre el principio de la Biblia yo me puedo examinar. Y esta mañana parte del tema es que nosotros necesitamos examinarnos a la luz de la resurrección de Jesús. Un tema súper importante, y cuando uno mira, es lo que Jesús hace en todo este espacio, ¿verdad? Que nosotros le hemos llamado Semana Santa, ¿verdad? O que en los espacios en que algunos celebran de esta manera. Pero interesante cómo de verdad la secuencia en el tiempo de Dios no se equivoca. Cómo de verdad usted y yo conocemos los eventos. Los martes que hemos estado enseñando que es la Pascua verdadera.
Hemos estado hablando de verdad de la Pascua, no de los hechos de la Pascua. La Pascua como tal. ¿Qué tenemos nosotros que hacer como cristianos si queremos vivir Pascua? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el llamado de Dios a que nosotros lo hagamos? Hoy tenemos que saber si estamos siendo resucitados con Él. Cuando se habla de la resurrección, el apóstol Pablo es sobreenfático, hermanos. Y noten estos textos que yo les voy a leer, 17, en el verso 20 y en el verso 32, donde el apóstol dice esto, hermanos, meditemos en esto, porque yo sí creo que necesitamos examinarnos a nosotros mismos para no ser juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor y no condenados por el mundo. Usted tiene una elección, usted tiene y yo una escogencia. ¿Qué quiere usted? ¿Que le juzgue el Señor o que lo juzgue el mundo? Si usted y yo queremos que el Señor nos juzgue, nosotros tenemos que estar muy íntegros y muy claros que Dios no le dice a lo malo bueno, ni a lo bueno le llama malo. Tenemos que estar muy claros que al juzgarme Dios está haciendo un juicio justo, hermano, y que las consecuencias de ese juicio van a ser para vida eterna. Amén. Pero si yo no me examino y no dejo que el Señor me juzgue, el mundo me condena. El apóstol Pablo empieza a hablar con respecto a esto de resurrección. Dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. Y todavía son culpables de sus pecados. Es decir, bueno, hay una discusión teológica doctrinal que el apóstol está llevando a cabo con respecto a los que creían en la resurrección y los que no creían en la resurrección. Para nosotros el texto tenemos que tomarlo, hermanos, en la aplicación al momento histórico que estamos viviendo aquí, ahí, ahora. Es decir, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y todavía son culpables de los pecados. Eso dicen en 1 Corintios 15, 17. En el verso 20, oigan al apóstol otra vez lo que dice. Dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha. El primero de todos los que murieron. Hermanos, el tema de la resurrección para el apóstol Pablo era un punto de defensa, pero él estaba, porque la resurrección, hermanos, la resurrección es un principio vital, tanto como el de la cruz. Porque si él no ha resucitado, el apóstol dice, no, pues, ustedes están perdidos en la fe. Y note el verso 32 de ese mismo 1 Corintios, dice, ¿y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes? Esa gente de Éfeso. Si no habrá resurrección de los muertos, pregunta. Y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, si usted y yo no nos confrontamos al tema de resurrección en la vida, en la vivencia, y comamos y bebamos, que de todas formas mañana moriremos. ¿Cómo tomar estos textos, estos consejos del apóstol Pablo? El examen para nosotros tiene que empezar sobre esto. ¿Cree usted en la resurrección? Lo que yo creo me gobierna, pero no solo que me gobierna, es que mi caminar tendrá que mostrar que yo sí creo en la resurrección. Hermanos, nosotros los cristianos evangélicos somos muy buenos para creer casi en todo. Y los demonios también creen y tiemblan. Yo creo que nosotros debiéramos de empezar a variar el tema, sin dejar de creer, pero sí empezar a caminar en aquellos principios que las Escrituras a nosotros nos dicen. Porque muchas de las cosas de las cuales nosotros hoy nos perdemos la bendición de Dios, la unción, diría un buen pentecostal, la forma de la manifestación gloriosa de Dios en nosotros, es porque nosotros tal vez sí creemos, pero nosotros no lo caminamos, hermanos. Yo debo caminar en la resurrección. Entonces,
Cuando nosotros nos examinamos, vamos a descubrir algunas de las cosas. Entonces, pensemos en el tema en el cual yo debo de examinarme a la luz de la resurrección de Cristo. Por lo menos 4 textos que son los que yo voy a tocar esta mañana. Este primero aparece, ¿es el 1? En Lucas capítulo 24, en el verso 5 y 6. Hay un mensaje para hoy. Y ven qué interesante, hermanos, porque este texto es un texto que Lucas dice, y como tuvieron temor, hablando de aquellas mujeres que llegaron, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Aquí está el punto. El punto de que si yo estoy viviendo la resurrección, yo debo de empezar a o debo introducir en mi mente, en mi pensamiento y en mi caminar, hermanos, que yo no puedo andar buscando lo que Él no quiere que yo busque. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? A veces nuestro comportamiento y nuestro caminar cristiano pareciera que es de un Cristo muerto y no de un Cristo resucitado. El derrotismo que a veces asoma a la familia, el derrotismo que a veces asoma a los individuos, la falta de esperanza que a veces asoma en los núcleos familiares, en los trabajos de los cristianos, en los núcleos familiares de creyentes, en la parte individual del creyente. Es como si estuviera de verdad Cristo muerto, hermano. No hay esperanza, hay frustración, enojo, celos, iras, contiendas, maledicencias. Pero si yo empiezo a entender que no debo buscar ahí. Ahora, vean lo que el apóstol dice. Él les dice, no está aquí. Perdón, Lucas en el Evangelio dice que es un ángel que se les aparece. O un hombre. Otros, el relato que es un hombre, un ángel. Ha resucitado. Y les dice algo que es el mensaje que nosotros debiéramos también asumir. Si es que estamos resucitados juntamente con Él, viviendo la resurrección. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea. Jesús ya les había hablado del tema. Jesús les había dicho, vea, yo voy a morir, pero yo voy a resucitar al tercer día. Yo voy a resucitar. Yo voy a volver. Yo voy a estar otra vez en medio de ustedes. Hermanos, ¿vive Jesús en medio de mi vida hoy? ¿Vivo yo la resurrección de Cristo? ¿Soy un hombre resucitado? Otra vez, el segundo punto, la tumba está vacía porque Jesús ha resucitado, aparece en Romanos en el capítulo 6, en los versos 4 y 5. Analicémonos, hermanos. La escritura nos está hoy ofreciendo la oportunidad a través de la voz apostólica de Pablo que nos examinemos. Bueno, el primer punto es si de verdad estamos descubiertos ante la presencia de Dios, que de verdad nosotros no estamos buscando al que vive entre los muertos. Nuestra forma de vida cristiana no es religión, porque la religión es muerta. Nuestra vida cristiana no es letra, porque la letra está muerta. Amén. Nosotros somos creyentes de una forma distinta. Somos creyentes resucitados. El apóstol nos dice también en Romanos 6, 4, 5. No les tengo que decir que existen más de 100 textos con respecto a este tema de resurrección. Pero yo cogí solo 4 para que no nos dé la otra Semana Santa.
porque somos, note 6, 4, 5, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces, todos los que estamos aquí, que hemos sido bautizados en agua, estamos en este cumplimiento. Amén. ¿Cuántos? Todos estamos bautizados en agua aquí. Amén. Si no, le echamos un poco de agua, hermanos. Dice, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Opa, esta es mi vida nueva. O yo sigo arrastrando cosas del pasado. Yo sigo viviendo como vivía antes. O mi percepción de la vida es una vida resucitada en la cual yo camino diferente. Yo sigo siendo el mismo. O yo soy una nueva criatura. Ese es el examen al que yo tengo que estar siendo llamado de parte de Dios. Perdón. Hola, hola, hola. No, todavía no me voy para el cielo. Que ya estoy resucitado. Pero ni a palos me quiero ir, ¿verdad? Bueno. ¿Qué? ¿Ustedes sí? Digo yo. Bueno, hermanos. Perdón, algo se me atravesó aquí. Nosotros andemos en vida nueva, hermano. ¿Qué es la vida nueva? ¿Qué es la vida nueva? ¿Qué es la vida nueva? La vida nueva realmente es la expresión de Cristo en mi vida. La vida nueva es andar cantando con salmos, himnos espirituales. ¿Qué es la vida nueva? Ser una persona congruente con el mensaje de salvación. ¿Qué es la vida nueva? Ser una persona que vivo la santidad. ¿Qué es la vida nueva? Es aquellas cosas que yo hago que de verdad salen del principio de las Escrituras. Esa es una nueva vida. Es el mismo Cristo funcionando en medio de mi vida. Entonces, yo tengo que saber cuáles de estas cosas no estoy practicando, hermano, porque el Señor nos está llamando a practicarlas para que el mundo no nos juzgue, para no ser condenados con el mundo. Por eso la iglesia será juzgada por Dios, porque Cristo no quiere que el mundo juzgue a la iglesia, pero hoy tenemos una condenación que está sufriendo la iglesia por causa de un comportamiento cristiano de allá, pero los de aquí no. No es verdad. Normalmente entramos en eso. Entonces, vea lo que sigue diciendo el texto. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Me gusta la palabra plantados. Plantados. Es decir, nosotros fuimos tomados. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, nosotros morimos juntamente con Él. Y somos plantados como una planta, valga la redundancia, para que entonces salgamos después a vida nueva, a resurrección, a una forma distinta de caminar. El apóstol Pablo es enfático, hermanos, en decir, los que han muerto son los que han resucitado. Es decir, no hay resurrección sin la muerte. ¿Cuántos de nosotros hemos muerto a nosotros mismos? Ese es el examen que hoy nosotros tenemos que hacer. ¿He muerto a mí mismo, Señor? ¿O me estoy muriendo a pedacitos? Hay cosas que los cristianos a veces no quieren soltar, porque son su forma de defensa, porque son sus costumbres, porque son sus pensamientos, porque dicen, no, yo no, a mí no me van a agarrar con eso. Tomamos y fraccionamos el evangelio de Jesucristo, lo fraccionamos y tomamos lo que nos gusta y lo que no nos gusta lo dejamos de lado y decimos, Señor, algún día me amanece. Pero no es porque no me amanece, es porque no quiero asumirlo. Hermanos, estamos aquí.
¿Sí? Andar en vida nueva implica haber sido primero plantados. Hermanos, examinémonos nosotros en esto. Porque si nosotros extendemos el examen a la iglesia, nos vamos a encontrar, hermanos, con una forma que para muchos es decepcionante. Para muchos es difícil de sobrellevar. Hay gente que no quiere arrimarse a la iglesia. Hay gente que no quiere, hermano. ¿Por qué? Porque quizás, hermanos, se están fijando mucho en los demás, que es inevitable, pero que también no quieren asumir el reto de que al final yo soy responsable primero de mí mismo. Y si me examino y veo que hay cosas en las que no estoy siendo consecuente, debo de dar un cambio radical, porque tengo la autoridad, tengo el poder y tengo la inteligencia para cambiar. De aquí puedo salir hoy transformado por el poder de la palabra, con solo una decisión y decir: no, el gozo del Señor es mi fuerza. No, en fe yo voy a vivir esto. No, malas palabras, conductas inadecuadas, en el nombre de Jesús yo las echo fuera. Yo hago y creo en lo que Dios dice de mí, y camino como Dios dice y creo que Él dice de mí. Es una decisión que tenemos que tomar, hermanos, pero es lamentable que las decisiones nosotros no las estemos tomando muchas veces. Otro texto, que es el tercero, y yo este tercer punto le he puesto que es el tiempo, iglesia. Iglesia es tiempo. ¿Tiempo de qué? Es un tiempo en el cual el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hermanos, el anuncio del apóstol Pablo a los colosenses es enfático. Sí, pues habéis resucitado, busque las cosas de arriba, no las de la tierra. No las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba. Si yo soy un hombre resucitado, si yo tengo un núcleo familiar resucitado, si tenemos una iglesia local resucitada, buscaremos las cosas de arriba. Si hay algo que ha dado al traste con el plan de Dios, es lo terreno. Las decepciones amorosas, las decepciones financieras, las decepciones a nivel de iglesias locales, las decepciones gubernamentales, las decepciones profesionales, las decepciones de moral y comportamiento humano han dado al traste con el plan de Dios. La gente está desinflada y decepcionada porque no busca lo de arriba, solo lo de abajo. Cuando yo busco lo de arriba, si es que he resucitado con Cristo, entonces me encuentro, hermanos, con aquel acercamiento al poder y a la soberanía y a la gloria de Dios. Cuando yo busco arriba, me veo sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando yo me miro arriba, me miro más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Por qué, iglesia, no hemos quizás resucitado en este punto? Porque a nosotros la manifestación de las cosas terrenales nos han logrado minar de tal forma, hermano, que hay una iglesia que es más militante
es más profesante que una iglesia viviente. La manifestación de la gloria de Dios se da en el grupo que se llama iglesia. Pero hoy el Espíritu Santo no logra encajar en alguna medida, porque las decepciones de los hombres en cualquiera de las áreas son más poderosos que la gloria y la manifestación gloriosa de Cristo Jesús en medio de su iglesia. Si nosotros fuéramos gente de arriba y poniendo la mirada arriba, tendríamos cambios radicales. No caminaríamos por vista, sino por fe. Y confiaríamos en el Dios todopoderoso y soberano para que pueda venir a concluir el tema de mi vida con respecto a mi familia, a mi negocio, a mi estudio, a mis relaciones interpersonales. Pero lo primero que a veces hacemos nosotros, hermanos, es mirar hacia abajo. Pongan las cosas, pongan la mirada en las cosas de arriba. ¿Qué mensaje más poderoso a los resucitados? Si usted ha resucitado, búsquelo de arriba. Si usted y yo hemos resucitado y nuestra familia es una familia resucitada, busquemos las cosas de arriba. Desgastémonos por buscar las cosas de arriba, no las de abajo. Las de abajo son todas pasajeras, hermano. Todas. Tus problemas y los míos, tus angustias y las mías, tus decepciones y las mías, son solamente como la flor del campo, que hoy están y mañana ya no. Pero nosotros nos volvemos enfáticos en las cosas terrenales. ¿Qué mentes más macabras son aquellas que se encierran en su egoísmo? Estoy pensando en este hombre que le declararon ya, ¿verdad?, culpable, muerte, 150 personas, solamente, hermano, por un pensamiento yoísta, egoísta. ¿Qué es la diferencia? Saben, hermanos, y voy a decirles un secreto de mi oración. Yo dije, Señor, yo oro para que en medio de lo que busquen en este hombre, no digan que asistía a una iglesia cristiana, porque me muero. Todavía no ha aparecido, hay una posibilidad. Hermano, es que oiga, hermano, es que hay hermanos amados del Señor. Qué torta cabalgar con esto. Yo hoy hablaba con una persona en la mañana y decía, el problema es cuando usted logra discernir cosas en la vida familiar o en la vida de la iglesia o en la vida del pueblo o en la vida del gobierno, y que usted dice, qué torta, porque esto pudiera ser una resolución a los conflictos, pero no se quiere. Pero la gente está encerrada en que si no soy yo y no lo hago yo y no me funciona a mí, que no le funcione a nadie. Hay un egoísmo, hay un egocentrismo tan espantoso. Hermanos, mentes criminales. Pensaron en la serie, ¿verdad? Mentes asesinas, mentes que están fijándose en las cosas de abajo, no en las cosas de arriba. Nosotros necesitamos despertar y examinarnos. ¿Qué estamos buscando más? ¿Las de arriba o las de abajo? Es un examen, hermano. Si hemos resucitado, dice el apóstol Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Buscan las cosas de arriba, no las de la tierra, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Oh mi Cristo, oh mi Dios. Estoy haciendo un especial solo, a ver si acaso contratan. La promesa de resurrección es algo que a nosotros nos tiene que llamar al examen. Número 4.
aparece, hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 8. Hay una promesa que el Señor da, hermanos, que nosotros tenemos que examinarnos. Ese es un buen día para examen, ¿verdad? Es como ahora yo oigo que las universidades privadas, yo paso por una ahí, está lleno de carros. Y yo decía, qué raro, ¿dan clase los domingos? Y ya me explicaron, no, los domingos hacen exámenes ahí. Y uy, qué montón de gente haciendo examen. Bueno, hoy estamos nosotros haciendo un examen. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y dice también en el verso 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Qué espectacular, hermanos, este texto. Lástima, o no lástima, pero qué bueno, debiéramos usarlo más. A veces este texto es más misionero, ¿verdad? Pero este es un llamado. Este es el llamado de Dios si usted ha resucitado, porque Él resucitó para que la promesa viniera. Él dijo, cuando yo me vaya, yo enviaré al otro. Cuando yo resucite y vuelva a mi Padre, enviaré al Consolador, al Paracleto, al Espíritu Santo, para que ustedes reciban el poder. Soy una persona resucitada, poderosa por la resurrección de Cristo. Soy poderoso, soy un hombre poderoso, soy un padre de familia poderoso. Yo hace días vengo anunciando ahí que yo quiero ser admirado en mi núcleo familiar. Yo quiero ser un hombre admirado. Es que aquí tengo a las dos de frente, entonces tengo que ver qué cara me ponen para ver cómo voy. Ay, bien. Me levantaron los dedos así. Cualquier momento hacen como en la película de aquel a los leones. Porque yo creo que en mi núcleo familiar debe desarrollarse las características de un hombre resucitado, de un padre resucitado, de un hijo de Dios resucitado, de un hombre que hable con amor y ternura a su esposa. Es duro porque entonces, saque la basura, limpie las canoas, vente aquí, a ver, vení. Y uno dice, ahí voy, ¿verdad? Porque a veces como lo ven a uno más, entonces no le piden. Pero el padre amoroso, tierno, dulce, el esposo tierno, dulce, amoroso, no se ríen, pero no importa porque soy pésimo. Pero trato de vivir la vida de cristiana y quiero hacerlo en la iglesia. Y quiero hacerlo en mi servicio, y quiero hacerlo en mi trabajo, y quiero hacerlo cuando manejo, y quiero hacerlo en el mundo, y quiero hacerlo, porque me parece que eso es parte de un hombre resucitado. Poder de Dios viniendo sobre nosotros porque Él resucitó. La promesa de resurrección, me iré y el Padre enviará al otro, hermanos. ¿Qué? Ustedes y yo sabemos de estos temas. Es más, ustedes saben más de lo que yo sé de estos temas. No estamos descubriendo el agua tibia. Pero yo estoy haciendo un llamado y me lo estoy haciendo a mí mismo, de que si de verdad vivo esto, no si lo sé, no si conozco la letra, no si tengo la experiencia de cosas, sino si estoy viviendo resurrección, si estoy viviendo el evangelio. Porque hay y debe de venir poder de Dios en medio de nosotros. La resurrección significa la promesa del Espíritu Santo en nosotros. El examen y la pregunta es, ¿tiene usted el Espíritu Santo? Solo usted lo puede contestar. Y nosotros como iglesia debiéramos de ver la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Porque para eso nos juntamos. Amén. Y el mundo tendrá que ver
Que el Espíritu Santo se mueve con poder en los siervos, en la iglesia de Dios. Y que lo que nosotros hacemos es por el poder del Espíritu Santo. Que la vivencia de nosotros es por el poder del Espíritu Santo. Y que si en mi núcleo familiar están viendo algo diferente, es porque el Espíritu Santo se está moviendo en mí. Si la gente en la iglesia ve cómo nos movemos y el mundo nos mira, es porque el Espíritu Santo está haciendo algo distinto en medio de nosotros. Número 5 y final. La resurrección es el vencimiento de la muerte. Si yo soy un hombre resucitado, una iglesia resucitada, yo debo examinarme sobre esta luz. La resurrección es el vencimiento de la muerte. Y cuando en 1 Corintios capítulo 15, versos 55 al 58 dice de esta forma. El apóstol Pablo empieza a preguntar, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Uy, hermanos. Yo no sé cómo usted ha mirado este texto. El apóstol dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ay, hermanos amados, Jesús en su resurrección dio cátedra y le dijo a la muerte, ¿sabe cómo le llama Pablo a la muerte? El último enemigo. ¿Ha vencido usted al último enemigo? ¿Ha vencido usted al último enemigo? Este podría ser un mensaje para aquellos que les da mucho miedo morirse. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. El Señor Jesús, dice la Escritura, que bajó y tomó las llaves del Hades y del infierno. Y tomó las llaves de la muerte, hermano. Y llevó a la cruz del Calvario la muerte, aleluya. Y dice la Escritura que entonces los que estamos en Cristo ya no morimos, porque Él resucitó como primicia. Y nosotros los que quedamos seremos resucitados juntamente con Él. La victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el último enemigo. Este texto, el apóstol Pablo dice, el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón es el que punza, el que está, el que golpea. Pero dice que el poder del pecado, la ley. Noten este texto, la ley. Por eso el apóstol Pablo intuye el corazón de Dios en la invitación que Él hace de que nos examinemos nosotros. No nos pone una ley que nos obligue. Nos dice, usted podría agarrar un ratito ahora en Semana Santa de reflexión. Es que así dicen, ¿verdad? Semana mayor, la semana de la reflexión. Pero reflexionemos. Reflexionemos. Pablo dice, reflexione. La Escritura dice, reflexione. Dios nos invita a reflexionar sobre mi vida. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Soy un hombre resucitado? ¿Soy un servidor resucitado? ¿Soy una persona que camino en resurrección? Hermanos, porque Él dice,
Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. La victoria es en Cristo Jesús. Usted está decepcionado. Usted está desinfladito, hermano o hermana. Usted está un poco ahí como cabizbajo. No, hermano. Camine en la victoria. El Señor sabrá cómo arreglar sus problemas familiares. Él sí sabe cómo hacerlo, hermano. El Señor sí sabe cómo arreglar a su papá y a su mamá. Esa puede ser la oración de un joven. Yo creo que es una de las más que le llegan. Señor, arregla a mi mamá. Señor, arregla a mi papá. Ilumínalo, Señor. No creo que se atrevan a decir lo otro, ¿ah? No, ilumínalo, Señor. O la oración del esposo. Hay un libro que se llama así. No, la mujer que ora. ¿Saben qué se resume eso? La mujer que, ¿cómo? La mujer que ora por el esposo. ¿Sabe cuál es? Para que no se lo compren si quiere. Yo le digo que las mujeres oran para que el Señor cambie al esposo y a los hijitos. Ese es todo el libro, en una sola página. Es un resumen. Y cuando dice el hombre que ora es: Señor, cámbiame esta mujer, cámbiame estos hijos. ¿Se ha dado cuenta que nuestras oraciones es cámbieme, quíteme, deme esto, Señor? No es nuestra oración una oración como la del apóstol Pablo. Note que dice el apóstol: dice, así que hermanos míos amados, estén firmes, constantes. Cuando hablamos de firmeza y de constancia, no estamos pidiendo nada. Señor, yo estoy firme y estoy constante. ¿Qué tú quieres de mí? Estoy firme, estoy constante. ¿Qué quieres de mí como esposo? Firme y constante. ¿Qué quieres de mí como hombre? Firme y constante. ¿Qué quiere de mí como trabajador? Firme. ¿Qué quiere de mí como profesional? Firme y constante. ¿Qué quiere de mí como cristiano? Firme y constante. ¿Qué quiere de mí como miembro de una iglesia? Firme y constante. ¿Qué quiere de mí como hijo tuyo? Firme y constante. ¿Cómo cuesta encontrarnos en esa firmeza y en la constancia, hermanos? En la constancia. Y la constancia es algo, hermanos, que está tan acentuada, es tan fuerte. Familias para Jesús. Constante, firme. De una, de otra manera. Esposo fiel, firme y constante. Hombre fiel, firme y constante. Mujer fiel, firme y constante. Qué linda es la constancia, hermano, pero, ¿verdad? Somos muy volátiles. Uno lo ve en los núcleos familiares. Cuando usted ve que a los hijos, ustedes después de aquella costriada que les pasó, arreglaron el cuarto. Pero agárrelo bien eso y sáquele foto, porque eso posiblemente no dura. No dura. Y en diciembre, en enero, todos vamos al gimnasio. Y usted ve las calles que no puede correr por ningún lado porque es desfile de gente corriendo. En enero. Al 25 de enero, usted ve una disminución. En febrero usted vio como que dice usted, mira, no hay tránsito, estamos como libres aquí. Los gimnasios, todas las máquinas sobran. No hay constancia. En la lectura bíblica, en la oración, constancia. El apóstol Pablo usa esto diciendo, hablando, que hermanos amados, estás firmes y constantes, porque esto va a traer crecimiento en la obra del Señor, madurez en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que usted haga, hermano, para el Señor no es en vano. Piense en lo que usted está haciendo para el Señor. Yo estoy sirviendo aquí, pero usted hoy está aquí, un servicio a Dios. Usted hoy dio un servicio a Dios. Usted hoy se acercó en fe, haciendo iglesia, es un servicio para Dios.
en medio de su núcleo familiar. Usted también está sirviendo a Dios. Esto te da crecimiento. Esto te da, hermanos. Esto es lo que nos da firmeza. Y si nosotros hemos resucitado juntamente con Él, la muerte no tendrá que hacer en nosotros nada, hermano. Él resucitó. Y nosotros